Bueno, amigos y hermanos, en este momento quiero que vayamos en el Evangelio de San Lucas y en el capítulo 16 vamos a leer desde el versículo 19. Evangelio de San Lucas 16. Y comenzando en el versículo 19 hay una historia que Jesús contó. Había un hombre rico que se vestía lujosamente con lino y daba banquetes todos los días. Se tendía un mendigo, Lázaro, a la puerta de su casa cubierto de llagas y quería llenarse el estómago con lo que caía de la mesa del hombre rico. Hasta los perros se acercaban y le lamían las llagas. Pero murió el mendigo y los ángeles se lo llevaron para que estuviera al lado de Abraham. Y también murió el rico y lo sepultaron en el infierno. El rico levantó sus ojos en medio de los tormentos y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su regazo. Así que alzó la voz y le llamó: Padre Abraham, ten compasión de mí, manda a Lázaro a que moje la punta del dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que durante toda tu vida te fue muy bien, mientras que a Lázaro le fue muy mal. Pero ahora él es consolado y tú sufres terriblemente. Además de eso, hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni tampoco pueden los de allá para acá. Él respondió entonces: Te ruego, Padre, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, allí a mis 5 hermanos, para que les adviertan y no vengan también a este lugar de tormento. Pero Abraham le contestó: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que le hagan caso a ellos. Él le dijo: No, Padre Abraham, no les harán caso. En cambio, si se presentaren uno entre los muertos, sí se van a arrepentir. Abraham le dijo: Si no le hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se van a convencer, aunque alguien se levante de entre los muertos. No estoy en este momento acá para decirte vete al infierno, sino vamos al cielo. Y yo te animo a que no digas estoy condenado, sino seré salvado. En esta historia se usa la palabra infierno, se traduce a infierno en nuestra versión actualizada, Hades, porque el Hades estaba en 2 compartimientos, uno paraíso y otro que se llamaba el lugar de tormento. Y aparentemente se podían ver a la distancia el uno y el otro. Y la palabra infierno ahora se usa constantemente en una grosería. Tú lo escuchas en la televisión, lo ves en las películas, lo ven en las familias, lo escuchas en el trabajo, en las universidades, en los periódicos, lo escuchas en el internet, en las redes sociales. Se escucha en todo y muchísima gente cree en la existencia del infierno. ¿Te imaginas? Lo vemos en todas partes, lo escuchamos en todas partes, lo sentimos, pero nunca puedes entender el infierno hasta que no entiendas el gran amor y la misericordia de Dios. Y no se debe predicar por ningún predicador sin lágrimas, predicándolo como si el infierno fuera algo de alegrarse, de que las personas vayan allí. Yo no me gusta predicar sobre eso, pero lo hago porque nos manda la Escritura a predicar sobre la palabra de Dios y es respaldado por el amor y la misericordia de Dios. Por eso debemos predicar como dicen las Escrituras. El infierno no fue hecho para el hombre, el infierno fue creado para el diablo y sus ángeles. Pero algunos se toman la libertad de distorsionar la idea del juicio futuro y hacen que las personas digan que Dios no es un Dios de amor. Y ellos distorsionan el concepto bíblico del amor de Dios. Uno odia pensar en el infierno. Yo odio pensar en el infierno, pero también odiamos el pecado que los envía allí. Se odia la guerra, se odia la desesperación, se odia la hambruna, pero la guerra es una realidad en todo el mundo, por desgracia. Y el que uno lo odie no va a cambiar los hechos de ninguna manera. Odiar o morir no va a cambiar el hecho de que vamos a morir. Por eso Pablo le escribió a Timoteo: predica la palabra como dice la Escritura, predica la palabra como lo manda la Escritura. Y por eso debemos incluir la palabra del infierno. Jesucristo lo predicó más que a nadie.
Jesucristo predicaba una y mil veces hace más de 2000 años, cuando Él estaba acá en este mundo predicando la palabra. Él siempre estaba acá y decía: infierno existe, y daba consejos y nos hablaba por medio de parábolas y nos hablaba de una, de otra forma, y quedaron historias aquí plasmadas de que el infierno existe, pero que también existe un Salvador. Por eso hay que advertir lo que Jesús enseñó desde principio a fin. ¿O es que está mal que un hombre sacuda una linterna para detener a las personas y mostrar la luz? ¿Está mal advertir que viene un juicio? Dígame, ¿está mal advertir que viene un juicio y que aquí está la respuesta a la salvación de ese juicio? Lo hacemos por amor a las almas, lo hacemos porque sabemos que nosotros también andábamos en esto, y un día se nos cruzó el amor de Jesucristo y nos dijo: hay salvación y hay infierno, pero he aquí, yo soy más fuerte que el infierno si te vienes a mí. Jesús curó a una persona mentalmente enferma, una vez, el Gadareno, y un hombre que estaba poseído por miles de demonios, y las personas le pidieron que a Jesús que lo dejaran en paz, y Jesús le respondió la oración. Jesús los dejó solos. No tienes que escuchar este sermón en este momento. Tú puedes decir: déjeme en paz, Lucy, ¿para qué me atormentas con esto? Y Jesús te puede responder esa oración y dejarte en paz. Y si te dejas solo, el Espíritu de Dios, nunca vas a encontrar perdón de pecados y nunca vas a entrar al paraíso, al reino de Dios. Las personas no quieren ser advertidas sobre el juicio y sobre el infierno que vendrá, y tú dirás: eso no es asunto suyo, Lucy. Pero bueno, imagínate que tú eres alguien que te estás ahogando, y tengo este voto para que no te ahogas, y no lo voy a dejar. Tú eres un hombre hambriento y yo tengo el pan de la vida, no te voy a dejar sin pan. Estamos envenenados por el veneno del pecado, y yo tengo el antídoto del veneno de Cristo para que no mueras, para que no te quedes solo. Si estás en la oscuridad, aquí está la luz del Evangelio, y no te vamos a dejar solo. Si estás atado, se habla la verdad para traer libertad. Si estás enfermo, se habla de la verdad para traer salud. Estás en el camino amplio que te lleva a la destrucción, y yo hablo la verdad que te va a inducir al camino estrecho que te lleva a la vida eterna. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios que da vida, la palabra de Dios que da salvación. Y te voy a hablar la verdad que te va a llevar al puerto de la seguridad. Y algunas personas dicen que en realidad no estamos perdidos. El diablo le dijo eso a Eva allí en el jardín del Edén, ¿lo recuerda? Donde Dios le dijo que morirás si comes de ese fruto que está prohibido, ese árbol prohibido. Pero el diablo llegó y le susurró al oído a la serpiente. Esta serpiente le dijo: de seguro no vas a morir. A eso se le llama universalismo. En otras palabras, todos son salvables. Imagínense. Entonces, las personas a veces piensan que realmente no van a morir. Y eso es algo que se está infiltrando. Es algo que se quiere infiltrar, que no existe algo del infierno. Pero de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras, yo creo que sí existe. El hombre algún día va a tener que dar cuentas y va a tener que sufrir por la vida desobediente que se vivió aquí en la tierra. Y luego Jesús constantemente lo enseñó. Nadie en las Escrituras habló más del infierno que Jesús. Y él dijo: cualquiera que lo maldiga va a quedar expuesto al infierno de fuego. Allí en el capítulo 13 lo dijo. No podemos caer en esa trampa del diablo, de Satán. Tenemos que entender que Mateo 27 dice también: dirá a los que están a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles. Si tu mano te hace pecar, córtela y entra manco al cielo. Es mejor vivir la vida con un ojo o con una sola mano, con una pierna, que ir al infierno con todo. Eso lo enseña la Biblia. Hay 3 tipos de infierno, enseña la Biblia. Primero, está el infierno en el corazón. Miles de personas tienen un infierno en su corazón. Y allí es donde comienza.
Las mayorías de personas asumen que la naturaleza humana es buena, pero la Biblia nos enseña que básicamente es mala. Por naturaleza somos egoístas, pecaminosos, obstinados, perdidos. En pecado me concibió mi madre, dijo David. Todos hemos pecado y nacemos en el pecado. Y luego cuando llegamos a un lugar de la responsabilidad, a los 7, 8, 9, 10, 11 años elegimos pecar y luego nos volvemos pecadores por práctica. Y lo practicamos en las computadoras para otras cosas, la usamos. La televisión para ver lo que no debemos ver. Y luego tantas cosas que están ahí, el vicio, el trago, la marihuana, el desorden, la mentira, todo lo que ves es naturaleza pecaminosa, porque la naturaleza humana es mala. Y por esa razón se necesita redención, transformación, nuevo nacimiento, que fue lo que Cristo vino a hacer. Infierno en el corazón. Está el infierno de la culpa. Está el infierno de la culpa en el corazón. Pero a veces no entendemos eso. A veces hay hombres que engañan a su esposa o engañan a su esposo y viven un infierno en su corazón, porque se ven atrapados al fin y al cabo. Y la Biblia nos enseña que hay un infierno en el corazón humano. Y cada persona que puede parecer buena, íntegra, puede convertirse en un asesino de repente, a veces por el dolor. Se llega a cometer estas cosas y uno dice, ¿cómo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Por qué? Porque realmente tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que a veces nos induce a hacer lo que no queremos hacer, porque estamos en este cuerpo, y Pablo también lo decía, maldito de mí que estoy en este cuerpo pecaminoso. Se hacen tantas cosas que uno a veces no se imagina que va a hacer eso, pero es porque somos una naturaleza pecaminosa. La Biblia declara que el malvado es como un mar agitado. Tenemos que comprender eso, tenemos que comprenderlo. Muy dentro de nosotros, hay algo que a veces sacamos a reducir. Y cuando esto pasa, uno dice, Dios, pero ¿cómo lo hice? ¿En qué momento? ¿Qué me pasó? Pero pasa. Y para eso es que se predica el Evangelio. Para decirle que hay que acercarse a Jesucristo, que es donde se encuentra realmente el descanso y la paz. Está el infierno de la lujuria. ¿Y qué es lujuria, Lucy? ¿Qué es la lujuria? Lujuria significa no solamente ver a un hombre o a una mujer y admirarlos, sino también, si tú tienes la oportunidad, lo harías sin moralidad. En otras palabras, la lujuria es tanta que a veces caemos y fantaseamos, y hay lujurias en esas fantasías, que lo hacemos con nuestros pensamientos. También está el infierno, el odio que cae en guerras, en todo tipo de conflictos familiares en la sociedad. El infierno se mudó a la tierra. Y finalmente está el infierno en el futuro. El infierno futuro es una proyección del infierno que se tiene ahora en el corazón, en nuestro mundo, en la casa, en el hogar. Es algo que sigue, sí. Jesús siempre habló del infierno, pero Él nos advirtió también para que huyamos de Él. Ese es el hecho del infierno que hace que el amor de Dios sea tan sorprendente y glorioso. El hecho de que se hizo para el diablo y sus ángeles, pero a veces escuchamos al diablo, lo seguimos y hacemos lo que él dice. Y Dios nos ama tanto que pensó en un plan para salvarnos, para que nunca tengamos que pasar un día en el infierno. ¿Cuál es la naturaleza del infierno? Bueno, hay muchos misterios, hay muchos, pero realmente la separación de Dios, estamos separados de Dios por el pecado, y eso continúa en la eternidad. Y hay 3 palabras que Jesús usó para describir el infierno. Él usó la palabra muerte. Sí, si Dios es vida, vas a estar separado de la vida de Dios, estás muerto por la eternidad espiritualmente, separado de Dios. Y luego usó la palabra gran oscuridad. Dios es luz, estaríamos separados de la luz, vivimos en oscuridad. Y luego usó la palabra fuego. Y seguido yo me pregunto si es un fuego terrible y dentro de nuestros corazones,
por la comunión que se tenga con Dios, que nunca se va a ser saciado. Le hemos rechazado, le hemos dado la espalda, nunca lo vamos a poder conocer. Jesús es un amor, luz, paz. Pero en esta historia se indica un hombre que fue evangelístico, que quería alcanzar a sus hermanos. Piénselo, él estaba en el infierno y él quería que sus hermanos fueran alcanzados por alguien, que fueran a su casa y les advirtieran a sus hermanos que no fueran a ir, hagan lo que sea, pero no vengan aquí. Y esas personas que se han ido antes, tal vez están sufriendo las pulsadas del infierno por una eternidad. Estarían aquí en esta noche para advertirte: vuélvete, arrepiéntete de tus pecados, recibe a Cristo, asegúrate de tu relación con Él, no vengas para acá. Él estaba allí y se volvió un evangelista. Después de todo se volvió un gran evangelista, queriendo llegarle a su familia. Es el desvanecimiento de la presencia, de todo lo que es alegre, bueno, correcto, feliz. Y las escrituras dicen: prepárate para conocer a Dios, porque nos preparamos para todo, salvo la muerte. Se prepara para la educación, para las carreras, para un matrimonio, para el negocio, para la vejez, pero no para el momento de juicio, que es lo más importante. Nos preocupamos de otras cosas, que dejarle a nuestros hijos, a la familia. Nos preparamos para tanta bobada en el mundo, pero no tienes la seguridad de tu relación con Cristo. Se ha establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La muerte es un suceso que cada hombre considera antinatural, pero sabemos que otro hombre va a morir. Sabemos que el cáncer va a atacar a las personas. Sabemos que las personas van a morir de un ataque cardíaco o en un accidente, pero no yo. Y a veces vivimos como si fuéramos a vivir para siempre, y no es así, porque todo va a terminar en poco tiempo en este lugar. Y vas a estar en la eternidad. Pero ¿dónde vas a estar? ¿Apartado de Dios o con Cristo en el paraíso? El hombre en la cruz que estaba muriendo con Jesús era un pecador terrible, merecía ser crucificado, merecía la pena, la condena según la ley, y dijo que lo merecía. Y él se volvió a Jesús y le dijo: Señor, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que dijo. Recuérdame. Él no tuvo tiempo de ser bautizado, no tuvo tiempo de unirse a una iglesia, no tuvo tiempo de hacer nada salvo creer. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Piénsalo, la primera persona que Jesús se llevó al paraíso con él era un ladrón, un asesino, un hombre que merecía el infierno. Pero en la cruz, Cristo estaba muriendo por personas como él, y personas moría por personas como tú, y las personas más difíciles de alcanzar, que son pecadores, saben que necesitan a Dios, son personas como nosotros aquí, quizás bien vestidos, vamos a la iglesia, tenemos religión, pero no es lo primero en nuestras vidas, no es lo principal en nuestras vidas. Y tenemos lo que sea y suficiente religión para tener una buena dosis de salvación de Cristo. Jesús es la salvación. A veces no sientes que tienes necesidad espiritual. ¿Qué de las personas que dicen que están felices, que no pecan, que están bien, que tienen buen ingreso, que tienen una buena familia? Y dicen: no necesito a Cristo, estoy bien, me ha bendecido. Pero vas a necesitarlo, amigo y amiga, hermano y hermana, por mucho tiempo. Es mejor que vengas ahora, mientras tienes oportunidad, porque la Biblia dice que es ahora la hora aceptable. Ahora es el día de salvación. Ven mientras puedas. Tú puedes venir a Cristo cada vez que quieras. Pero ¿sabes cuándo lo haces? Cuando el Espíritu Santo te convence y cuando la palabra de Dios ha sido proclamada en verdad. Ahí es cuando te vas a entregar. El único que convence del pecado, el único es el Espíritu Santo. ¿Has venido a Cristo?
dime. Yo sé que no es bueno hablar de ese tema del infierno, pero es que es parte de la Biblia y es una parte importante de las enseñanzas de Jesucristo. Solo te estoy pasando la información que hay en la palabra de Dios, lo que Jesús enseñó, ese tesoro. Y yo lo hago con un corazón contrito. Yo desearía que no existiera, hermano, amigo, pero existe. Yo desearía que no existiera el pecado, pero existe. Yo desearía que no hubiese tantos suicidios, homicidios, guerras, pero lo hay, y hay un infierno. Pero gracias a Dios hay un cielo, hay un paraíso. Y allí es donde Jesús está. Y quiero decirte esta noche que sé que yo voy a ir allí. Algún día te vas a dar cuenta, Lucy Román murió, pero te vas a dar cuenta que está más viva, que estoy más viva de lo que jamás estuvo, porque voy a estar en el paraíso. Y ya quisiera estar allí. Dios quiere que tú también estés. Pero tenemos que tener esa humildad para acercarnos a Dios. Miles de ustedes pueden decir, yo también voy para allá, pero muchos no están seguros, no pueden decirlo con autoridad. ¿Y no te gustaría estar seguro cuando te vayas de aquí, decir que vas camino al cielo, al paraíso con Cristo? Puedes estar seguro. La Biblia dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el Hijo de Dios para que sepan que tiene vida eterna. Pablo dijo, y estoy seguro que tiene poder para guardar lo que le he confiado hasta aquel día. Yo sé, tú puedes saber. Y tú puedes decir, Lucy, entonces, ¿qué tengo que hacer? Debes de hacer 3 cosas. Primero, debes arrepentirte de tus pecados. Arrepentirse significa cambiar tu forma de vivir, dejar que Cristo venga a tu vida y te ayude. Tú no vas a poder ser solo, eres muy débil, pero si dices, Señor, estoy dispuesto, Jesús te va a ayudar. Y la segunda cosa es por fe recibir a Cristo que murió por ti, resucitó de nuevo por fe. No puedes entenderlo todo, pero por fe ve y confía, pon tu confianza total en Jesucristo, solo en Él. Y luego en tercero, obedécelo y síguelo y sírvele y trabaja para Cristo Jesús. Y vas a hacer todo lo bueno que te sea posible para hacer en Él, en el nombre de Jesús, ayudando a tu prójimo, amando a tu prójimo. Así de este modo van a saber que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Estás dispuesto a hacer esto en este momento? Obediencia quiero, dice Jesús. Obediencia quiero y no sacrificio. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta? Yo te invito a que vayas allí en el lugar donde estás, que cierres tus ojos y que le digas, Jesús, yo quiero saber que me voy al cielo, quiero saber que mis pecados son perdonados, quiero saber si estoy listo para conocer a Dios. Ve allá en ese lugar, ve a ese lugar donde estás, ve a ese lugar donde estás. Tú puedes entregarte a Cristo Jesús. Él te va a ayudar. Él te va a ayudar. No te avergüences. Dios llama públicamente también. Y en este momento no estás frente a mí para decirte, pasa acá al frente, voy a imponer las manos sobre ti. Pero estás allí en un lugar donde está el Espíritu de Dios. Porque aunque yo acá no pueda ver cómo estás ni nada, pero Dios sí, porque Él es un Dios omnipresente. Necesitas asegurarte en este momento. Ven, si tal vez nunca has recibido a Cristo, hazlo en este momento. Tú puedes hacerlo justo en este momento. Justo en este momento. Sí, no importa lo que seas, así seas el líder de una congregación, así seas el ministro de una congregación, así seas una persona que nunca has escuchado a Dios, así seas una persona que solo platicas del pecado. Acércate en este momento, porque la salvación en este momento está pasando por tu lugar, por tu casa, por tu hogar. A ti que estás escuchando este mensaje, entrégate a Cristo Jesús y Él te dará la salvación y escribirá tu nombre en el libro de la vida eterna, donde nunca ni jamás va a ser borrado. Porque Cristo te ama y te quiere salvar.